bastante rápida en la presentación del día de hoy para poder atender todas las dudas que tienen acerca de las notas del examen. Voy a darles revisión a las personas que tienen problemas donde no le aparece, ya sea la comprobación de lectura o el examen. Pero las personas que tienen más de 30 y quieren saber de revisión, les invito a que puedan presentar la carta a la coordinación para poder hacerles la revisión respectiva, ya que tengo muchos alumnos que tienen problemas con que no tienen el nombre completo o problemas con el número de carnet, entonces tengo que revisar con cada uno de ellos el por qué no tienen la nota completa. Entonces, a ellos con mucho gusto yo los voy a atender después de la clase, que trataré de ser bastante rápida, y solo ellos se quedan conmigo al finalizar la clase. Licenciada, muy buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. A la nota que usted puso en el cuadro le faltan 5 puntos. Así es. Ah, bueno, o sea que usted va a pasar a otro cuadro después con la nota. Exactamente. Exactamente. Gracias. Siempre y cuando tu coordinador haya entregado la portada con quien presentó. Si no, lamentablemente no la van a tener, que tuvieron varios días para entregársela al auxiliar para poder tener la calificación, ¿verdad? Gracias, licenciada. Entonces, para servirte, Mildred, vamos a presentar el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que es extinción de dominio. Ya habíamos trabajado anteriormente una parte del mismo y vamos a continuar esta noche. Vamos a continuar, estas son las diapositivas número 3, con esta frase que dice, siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseñas. Esto nos lo dice José Ortega y Gasset. Desde el inicio de la clase o del curso, yo les he indicado a ustedes que no se queden con lo que uno les dice, sino que se les invita a una educación constructivista donde ustedes se vuelven factores muy importantes, entes importantes para su propia educación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que ya lo sabemos todo, es cuando no sabemos nada y debemos de empezar a descomponer y desaprender todo lo que hemos aprendido para poder aprender nuevamente y hacerlo de una forma bastante inteligente. Vamos a continuar con el tema de extinción de dominio. Extinción de dominio es importante saber que la extinción de dominio opera sobre todo tipo de bienes que pueden ser valorados económicamente, dinero en efectivo, vehículos e inmuebles. No es necesario que exista una condena penal por un delito para que pueda iniciar un proceso de extinción de dominio, pues funciona de forma independiente del proceso penal. Esto viene a colación de lo que estábamos platicando anteriormente sobre el bien o la finca que le extinguieron el expresidente Otto Pérez Molina, que es la famosa de los aguacates jazz, ¿verdad? Si él aún no ha sido condenado. Entonces, aquí nos dice que es importante que recordemos que son dos funciones diferentes o dos acciones, que un proceso de extinción de dominio funciona de forma independiente al proceso penal. La titularidad de la acción está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. El juzgamiento está a cargo de jueces especializados en extinción de dominio. No cualquier juzgado puede conocer casos de extinción. Tiene que ser exactamente el que es creado con jueces especializados para el mismo. En este caso, no hay compensación para el dueño del bien. No tiene prescripción. Y como opera sobre los bienes, la acción se aplica independientemente de la persona
que posea del objeto o que viva en el predio, salvo que sea un tercero de buena fe, exento la culpa. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una finca y yo contrato a un guardián para que él esté trabajando bajo mis órdenes con un contrato de trabajo donde yo le pago a él remunerándole única y estrictamente un salario de vigilante y que él pueda comprobar por medio de un contrato de trabajo y por los depósitos donde yo le hago el pago de nómina de su sueldo. Esta es una tercera persona. Lo que, por ejemplo, si está cuidando una finca que está siendo utilizada o que fue utilizada para un ilícito, no nos podemos llevar preso porque él fue contratado estrictamente para cuidar el bien, no para ser parte ni de la organización ni de los ilícitos que ahí corresponden. Pero obviamente todo tiene que ser comprobado, todo tiene que tener prueba de lo establecido, donde se note la buena fe que él no tiene nada que ver con el proceso que se está llevando a cabo. Las sentencias y las decisiones que resuelven aspectos sustanciales del proceso pueden ser apeladas. Al igual que el proceso penal, si la persona afectada no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado deberá darle uno. ¿Cómo vamos a probar la licitud del título? Para David Filomena, lo primero que él nos indica es que debemos saber qué es un título. Y un título es un documento que transfiere la propiedad de bienes. La mayoría de negociaciones, bienes de lotes, predios o fincas, el título por excelencia es un contrato de compra-venta. Para que el título sea lícito debe tener dos elementos muy importantes. Número uno, que no haya vicio de consentimiento. Esto quiere decir que las dos partes con plena conciencia decidan hacer el negocio y que no pueden haber amenazas, engaños o aprovechamiento de una de las partes. Siguiente elemento, que el objeto y la causa del negocio sean lícitos. Esto quiere decir que lo que se compre y con lo que se pague debe de ser fruto de una actividad lícita. En el caso del primer elemento, esto se da en el uso, por ejemplo, de los testaferros. Cuando una persona es utilizada como un testaferro, esta persona está recibiendo un fruto, porque usted así a buenas y primeras no le van a dar una casa valorada por 5 millones y mira, cuídamela, porque fíjate que mi esposa me la quiere quitar. Usted está siendo partícipe de un ilícito ya, porque recuérdese que si es un matrimonio es civil, es un alzamiento de bienes. Y si es en el caso penal, es cuestión de un ilícito que este haya sido adquirido con dinero de un lavado de dinero, o puede ser con dinero de extorsión, o puede ser utilizado por una forma ilícita de poderlo adquirir. Entonces, usted está siendo utilizado, no hay un consentimiento ahí de las partes. Si hay un consentimiento y usted a sabiendas de que ese bien no fue tomado de una forma lícita, usted está siendo cómplice de esta situación, por ende, ahí la buena fe no funciona, porque aquí lo marca muy bien el elemento donde dice que no puede haber amenazas, engaños o aprovechamiento. Si usted después de tener eso a su nombre dice, es que la verdad a mí me engañó, a mí me dijo esto y el otro, no cabe, usted junto con la persona va directamente al lugar donde no es recomendable, ¿verdad? Y en el objeto de las causas de los negocios, siempre que usted demuestre que lo que adquirió lo hizo por medio de un préstamo bancario, de dinero que usted recibió del exterior o documentos
Ya no se le escucha, licenciada. Compañeros, ¿ustedes le escuchan a la licenciada o será solo mi computadora? Se le fue el audio a la... Se me fue el audio. No, no se escucha nada. Gracias. En un momento la licenciada va a volver a conectar, compañeros. Solo tuvo unas pequeñas fallas con el internet, no se preocupen. Gracias, compañero. Gracias, Josué. Le permite al Estado de Guatemala despojar legalmente aquellas propiedades y bienes que fueron adquiridos por medio de actividades ilícitas y delictivas. Licenciada, no se ve lo que estaba proyectando y hace ratito es que no se escucha. Veamos. ¿Ahora sí? Aún no, licenciada. ¿No? Al menos yo no veo la proyección de lo que tenía la diapositiva y quedó unos instantes sin oírse de lo que estaba exponiendo. Ok. ¿Ahora? Ahora se mira. Ahora sí, licenciada. Ok. Ahora sí, licenciada. Perdón, muchas gracias. Bueno, entonces estoy aquí en la ley de extinción de dominio. Le permite al Estado de Guatemala despojar legalmente aquellas propiedades y bienes que fueron adquiridos en medio de actividades ilícitas y delictivas, que luego de llevar un proceso de extinción pasarían a formar parte del patrimonio del Estado de Guatemala. Todo el patrimonio del Estado de Guatemala, es administrado por CONAVED, es el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. El Consejo es un órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República de Guatemala. ¿Se recuerdan a los organigramas que vimos anteriormente? Donde el presidente tiene una de las secretarías y es esta, la de CONAVED, que es la Secretaría de Extinción de Dominio. Con personalidad jurídica propia de la realización de su actividad contractual y la administración de recursos. Tiene por objeto velar correctamente por la administración de todos los bienes que tenga bajo su responsabilidad y los declarados a favor de dominio del Estado, para que el efecto deberán implementar políticas, estrategias y procedimientos internos para su buen funcionamiento. Esto, cuando nos dice que deben de decretar ellos e implementar estrategias o procedimientos, esto se refiere al arrendamiento que ellos han hecho de los bienes que han recibido. Por ejemplo, cuando una propiedad o un bien inmueble pertenece a extinción de dominio, no lo puede otorgar solo así a ningún bien, ninguna institución del Estado. Por ejemplo, a mí siempre me cabía la duda de por qué, si tenemos tanta necesidad en educación o en salud,
¿por qué no tener un bien de los que han sido extintos para poder hacer un buen hospital? Porque al menos, no sé, ustedes se recuerdan de la Casa Blanca que le tomaron al ex candidato. Es una casa muy hermosa, esa podría ser un hospital muy bonito. No sé exactamente para qué lo tienen ahorita, pero si vamos a ver de necesidades, esa sería una de las buenas. Sin embargo, la misma ley le pone limitantes para dónde y para qué deben de ser utilizados o administrados. Y quienes crean estas estrategias y procedimientos son las siguientes personalidades. El vicepresidente es quien preside el consejo. Está a cargo también un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa y el ministro de Finanzas Públicas. Ellos, es indelegable el puesto que ellos tienen. Y la ley les exige a ellos que deben de tener una reunión mensual sobre los bienes que ellos tienen a su cargo. El Consejo le corresponde conocer, adjudicar, aprobar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se realizan sobre el fondo de dinero incautados, contrataciones de arrendamiento, administración, enajenación, subastas o donaciones en extinción de dominio. Y para esto existe también lo que es la CENAVED. El CENAVED es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, según el decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, que cobró vigencia el 29 de junio del 2011, y su reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 255-2011, el 16 de agosto del mismo año. Este fue derogado en virtud de la promulgación del Acuerdo Gubernativo 214-2011, que contiene el nuevo reglamento de la Ley de Extinción de Dominio. En el artículo 38, encontramos a la CENAVED como un órgano ejecutor al CONAVED. O sea, aparte es el órgano ejecutor, que es el Consejo, y aparte es la CENAVED, que es la Secretaría de la Administración de Bienes de Dominio. Esto lo encontramos en el Acuerdo 18-2011 de la Corte Suprema de Justicia, que crea el Juzgado de Extinción de Dominio en su artículo 1, modificado el artículo 1 en el Acuerdo 23-2011 de la Corte Suprema de Justicia, que se crea el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, el que está integrado por uno o más jueces de primera instancia. Cuenta con 3 notificadores, un secretario de instancia, 3 oficiales y un auxiliar de mantenimiento. La Secretaría Nacional, en su Departamento de Recursos Humanos, tiene que proveer exactamente que las personas necesarias en ese juzgado siempre se encuentren en sus puestos, y que si en algún momento no se encuentra o por alguna razón deja de trabajar, debe de contemplar buscar la sustitución del mismo, ¿verdad? Y tener el presupuesto para poder pagarles a todas estas personas. El juzgado de extinción de dominio no es el mismo juzgado o no es cualquier juzgado que puede conocer de estos delitos, ya que esta es una ley nueva y que por su calidad y su naturaleza debe ser juzgado en el juzgado de primera instancia de extinción de dominio. Existe también una Fiscalía de Extinción de Dominio en el Ministerio Público encargada de la extinción de dominio, que gestiona ante el juzgado que tiene esa competencia. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de los muchos bienes que fueron entregados en diferentes fechas a la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio para su administración, mientras las pesquisas concluyen. Recuérdense que el Ministerio Público es el que hace o el ente ejecutor, pero a donde llega todo es a la Fiscalía encargada, quien lo lleva al juzgado.
Cuando es dinero, ellos deciden si lo incautado lo queman, lo guardan, lo tiran, se desaparece o todas las cosas que han pasado, o en el caso de bienes inmuebles, los entregan para que estos bienes inmuebles sean adjudicados a terceras personas en arrendamientos o sean donados para instituciones del mismo Estado. En el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla acerca de la propiedad privada y nos habla sobre el derecho a la misma. En el caso de la ley de extinción de dominio, hay una excepción o es la excepción a la regla constitucional. Como buenos abogados sabemos perfectamente de que nada está sobre la ley constitucional, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay una excepción al artículo 41 de la misma ley constitucional, puesto que se trata de delitos que el Estado puede extinguir el dominio de la propiedad de particulares, que no es ni más ni menos que la confiscación de bienes. Volvemos a repetir lo mismo. Si el bien fue adquirido de una forma ilícita, el Estado puede extinguir mi propiedad, aunque yo indique que el artículo 41, aunque yo invoque el artículo 41, donde tengo la libertad sobre el derecho de la propiedad privada. Las servidumbres administrativas. ¿Alguien tiene idea de qué es una servidumbre? O si recordamos en derecho civil qué es una servidumbre. La servidumbre de paso, licenciada, donde, por ejemplo, una finca que no tiene salida, se le da un tramo para que pueda optar por esa salida. Parte de la finca matriz que le da la servidumbre de paso para que opte por su salida, sin que se constituya propiedad sobre ella. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Puede ser ¿Alguien más? servidumbre de agua también, de tuberías, de varias, hay diferentes tipos de servidumbre. Exactamente, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Las dos tienen los conceptos muy claros sobre lo que son las servidumbres. Existen diferentes clases de servidumbres y estas las vamos a encontrar en el Código Civil, Decreto Ley 106, en el artículo 768, 777, 778, 781, 786, 796, 797, 798 y 799. También podemos encontrarla en el decreto 4193 del Congreso de la República de Guatemala de la Ley de Minería en el título sexto relacionado con las disposiciones comunes y complementarias. En el capítulo 1, el uso y aprovechamiento del suelo, en el artículo 69, 70 y 71, que se encuentra regulado lo relativo con las servidumbres. El artículo 69, que indica el uso del suelo, en el artículo 70, 71 y el artículo 72. Tenemos elementos de las servidumbres administrativas. Según el profesor Godínez Bolaños, nos habla de 3 elementos que son, cuando estamos hablando de servidumbres, tenemos diferentes formas o diferentes maneras o conceptos de ver las servidumbres, pero todas ellas tienen elementos y elementos que deben de ser constituidos en cada una de ellas. Tenemos el elemento real, que consiste en la obligación que pesa sobre el inmueble de la propiedad privada. El primer ejemplo que nos dieron. El elemento personal, o sea, la persona privada, individual o colectiva, propietaria de un bien grabado. Y el elemento teleológico o finalista, que es el beneficio colectivo que motiva la servidumbre. Por ejemplo, en este elemento podría decirse que yo soy dueña de una finca que está justo en la carretera, que va de aquí de Guatemala a Chiquimula, pero en el kilómetro 78 hubo ahí está mi finca, hubo un derrumbe, hubo un alud,
aparte de eso, hubo un nacimiento de agua y echó a perder uno de los tramos que llevan que hacen conexión en la carretera. Entonces, en ese momento pueden hacer uso como servidumbre de mi finca, porque mi finca es la única que está para que pueda continuar la vía o la comunicación que hay de Guatemala a Chiquimula. Entonces, se hace uso de estas servidumbres administrativas. El Estado solicita de mi parte que yo pueda prestar parte de mi terreno para que puedan volver a hacer la carretera, y esto no va a conllevar a ninguna expropiación. Esto no va a conllevar a una desmembración, sino que únicamente va a ser utilizado como parte de la necesidad en este elemento finalista que nos da, como es el beneficio colectivo. Claro que todo esto tiene restricciones, ¿verdad? Y parte de las restricciones administrativas, según el profesor Godínez, establece que son limitaciones generales, constantes y actuales que por motivos de interés público se le imponen al propietario de la propiedad particular. Como condiciones legales para el ejercicio de las facultades que le genera ese derecho, es una actividad de policía que implica el debilitamiento del ejercicio de los derechos de la propiedad privada. No se desmembra la propiedad, sino que impone una tolerancia de parte del dueño en interés de la comunidad. El propietario hace un sacrificio de no hacer o dejar de hacer algo, y la restricción disminuye o restringe el dominio particular sin quitarlo o eliminar la propiedad, como es el caso de la expropiación. ¿Por qué no es igual al caso de la expropiación? ¿Alguien me podría decir esto? ¿Cuál es la diferencia en la expropiación y esta servidumbre administrativa? Que en la expropiación el terreno y le dan una indemnización por esa parte. Exactamente. No son dueños de esa parte, sino exactamente. Ese es exacto, ¿verdad? Que aquí únicamente lo que me van a decir es, sea tolerante, la tierra sigue siendo suya, pero necesitamos utilizarla para que siga la comunicación de un municipio, de un departamento a otro. En el caso de la expropiación, me dan una remuneración sobre el bien y ahí ya no hay problema, es parte del Estado, ¿verdad? Entonces, en este caso, en esta restricción o en esta servidumbre, no se da esa parte. En el ejemplo de las restricciones administrativas, se ven las ordenanzas municipales que prohíben la construcción de edificios sobre determinada altura por el paso de los aviones o del suelo sísmico, el ruido de los motores en la construcción de determinadas tendencia arquitectónica o levantar cercas en predios baldíos, instalar venta de bebidas alcohólicas o gasolineras cerca de los centros escolares. La propiedad privada no solo es afectada por la expropiación, sobre ella recae también la acción administrativa. Aún en materia constitucional, se identifica que la propiedad con libertad no se puede hablar de un derecho absoluto, pues el interés particular priva sobre el interés general. Las limitaciones a la propiedad son regidas por el derecho administrativo basadas en el interés público y se diferencian a aquellas que se regulan en el derecho civil encaminadas a determinar los límites del derecho de la propiedad de los particulares y conciliar los intereses. En el caso de estas restricciones administrativas, nos damos cuenta que debemos de ser un poco más tolerantes. Por ejemplo, en la zona 13 hay una restricción de que ya no pueden construirse edificios porque los aviones que vienen al aeropuerto La Aurora no tendrían la visibilidad
que necesitan para poder aterrizar. En el caso de que se pasara el aeropuerto a Escuintla, esta restricción dejaría de ser funcional y ya tendría que tomarse en cuenta porque ya no habría ninguna prohibición que hiciera que la construcción de estos edificios se diera en esa o indeterminada zona, ¿verdad? Las características de las restricciones, número 1, generalidad, porque no se impone sobre cosas determinadas, sino se regula objetivamente y afecta a todas las cosas que se encuentran en idéntica situación y condiciones. Son constantes puesto que no se establecen por tiempo determinado. Aquí donde estamos hablando del tiempo determinado era lo de si trasladamos el aeropuerto, ¿verdad? Y son ilimitadas en su número ya que surgen de las necesidades públicas y estas no pueden someterse a un límite numérico. En el caso, por ejemplo, de que no podemos decir el día de hoy sí, en este año no vamos a tener restricciones, solo vamos a tomar en cuenta 2. Pero si la necesidad de todas aquellas desastres naturales nos solicita que debemos de tener o hacer uso de la administración del Estado, debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no hay un número para poder someter el límite de las mismas. Imponen al propietario obligaciones de no construir sobre ese terreno, porque ese terreno le está sirviendo como carretera ahorita de comunicación de un departamento a otro. Por ejemplo, no construir más allá de la altura permitida o dejar de hacer, por ejemplo, dejar de pasar en su propiedad líneas telefónicas, poner nomenclaturas en su propiedad e instalaciones telefónicas o en sus líneas. Esto se da en el área rural, por ejemplo, que todo el pueblo ya le pertenece a los pobladores. Pero cuando llega la tecnología es muy importante que el cableado pase sobre esta propiedad privada. Entonces es importante que una de las restricciones de estas es que el propietario permita el paso porque es para beneficio de la comunidad. Aquí tenemos la actividad número 3, que es subrayar o resaltar los artículos mencionados en las leyes o decretos correspondientes. Si alguien fuera tan amable de tomarle una fotografía a la diapositiva, que estas son las que deben de trabajar, para que yo pueda trabajar con las personas que tienen problemas con sus notas. Entonces, para ustedes es esta actividad para que puedan ir a trabajar y puedan hacer uso de las leyes como corresponde, porque recuérdense que luego tenemos comprobaciones de lectura sobre leyes y decretos. ¿Alguna pregunta? No, yo les voy a colocar la fecha